eso, recuerde, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Esta respuesta marcó un momento crucial en la historia, revelando la complejidad de la comprensión del rey sobre la bondad de Dios y desencadenando una conversación profunda sobre el misterioso curso de la vida. Esta historia nos enseña que a veces nos lamentamos sin entender el propósito detrás de las dificultades. Aunque las cosas parezcan malas, confiar en que Dios nunca se equivoca y su camino es perfecto nos ayuda a encontrar significado en las pruebas. No temas, porque Dios nunca se equivoca. Su camino es impecable, su palabra es pura, y aquellos que confían en Él encuentran seguridad. Recuerda, en medio de los desafíos, la mano divina guía nuestro camino. ¿Cuál es la prueba que quizás podamos estar pasando hoy? ¿Cuál es ese obstáculo? O quizás ese proceso por el cual estemos pasando que decimos, ¿pero por qué? Y no sabemos que lo que Dios hace es ¿qué? Es perfecto. Es perfecto. O sea, Él no se equivoca. Quizás si no comenzaste a estudiar este año, bueno, no te desanimes. Quizás si el empleo no ha llegado, tranquilo. Quizás si tu empresa en estos momentos está pasando por una situación difícil, no te desesperes. Que Dios es bueno. Él sabe lo que hace y su bondad es perfecta. Así que adoremos al Señor con este hermoso canto. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. A ver, todos juntos, a una sola voz. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Vamos, iglesia, cántale. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por perdonarnos, por darnos vida, oh Dios. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas Yo gracias. cantaré. Muchas gracias, de Jesús. la bondad de Dios. Muchas gracias, Dios. Te amamos. Quiero invitar a nuestras hermanas Ujieres en esta mañana, que ellas puedan pasar, que también podamos tomar este tiempo en adoración al Señor a través de los diezmos, de las ofrendas. Dios, gracias. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos hoy adorarte a través de los cantos. Queremos hacerlo una vez más, oh Dios, a través de los diezmos, de las ofrendas. Hoy nuestro corazón lo entregamos una vez más, Señor. Gracias porque eres tú quien provee en nuestros hogares cada una de las cosas. Mi Dios, gracias porque hasta ahora no nos ha faltado nada. Y perdónanos porque nos hemos quejado muchas veces queriendo tener más, pero tú das lo necesario, Señor. Y hoy queremos adorarte a través de esta adoración también, como lo es los diezmos, las ofrendas, Señor. Recíbela con olor grato ante tu presencia y que tú puedas seguir multiplicando a cada uno sus negocios, oh Dios, sus trabajos, les puedas seguir dando la fuerza, mi Dios, lo que cada uno realiza en el día a día. En Cristo Jesús te adoramos, te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden pasar? Perdón. Buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por darnos esta mañana.
Recuerde que estamos hablando sobre la economía de Dios. Los que estuvieron en el primer culto, los niños, perdónenme, los niños y adolescentes vayan a su escuela dominical, perdónenme a mí que me entretuve en el computador hoy. Los que estuvieron en el primer culto, hablamos un poco de qué es la economía de Dios. Es ese hecho de viene del término dispensación. Cómo Dios se ha dispensado en el ser humano. Y la economía y la dispensación es una palabra que en griego tiene el mismo significado de economía, administrar, gobernar el plan de Dios. Y ya vimos cómo Dios administró su plan. Y permítame ahora entrar a ver el hombre, y yo le voy a invitar hoy a ver Génesis, y entre 8 días, si no está todavía el proyecto de misioneros, vamos a ver lo que fue el pueblo de Israel y después vamos a ver el tabernáculo para entender esa dispensación de Dios. Pero si usted recuerda, en Génesis 2 se nos muestra 2 árboles. El hombre está en el jardín del Edén entre 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Nosotros tenemos que entender lo que representan estos 2 árboles y tener un entendimiento claro de lo que nos dice la Biblia. Porque cuando Dios puso al hombre frente a estos 2 árboles, toda la vida y todo el andar del ser humano es un asunto de disfrutar de un árbol o del otro árbol. Y miremos allí, sigamos allí, que nos habla del árbol de la vida. En la Biblia, la vida es Cristo, ¿cierto? Jesús es la vida. Él es el renuevo, es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Si quiere, no necesita buscar la Biblia, yo le puse allí unos textos bíblicos. En el Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz, ¿qué veremos? Ahora, el segundo árbol representa la muerte, a Satanás mismo. ¿Qué trajo el segundo árbol? ¿Te recuerda? La muerte. Por causa de tu desobediencia, le trajo maldición y fue la muerte. Mire, Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros hemos dicho que cuando el hombre tomó del segundo árbol, él murió espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. El imperio de la muerte es el imperio del diablo. Entonces, desde el inicio vemos allí 3 partidos. El hombre es neutral, pongámosle allí, el hombre es neutral e inocente. Está Dios, el árbol de la vida, y está el árbol del conocimiento del bien y el mal, que representa allí la muerte. Está Satanás. El hombre está en un estado de inocencia. El hombre debía decidir cuál camino iba a tomar. Si el hombre tomaba el camino de Dios, sería contenido por Dios. La dispensación de Dios estaría en él. Los propósitos de Dios se expresarían en él. Pero Génesis 3 nos dice que pasó algo. ¿Qué pasó con el hombre? Ya. Pero déjeme decirle algo. Nosotros hemos dicho que cuando el hombre fue inducido a tomar el segundo árbol, fue un asunto de desobediencia. Pero sabe que no fue tan simple como quebrantar la ley y el reglamento de Dios. Lo que pasó con el hombre, el problema allí
¿Qué pasó en Génesis 3? Que recibió a Satanás dentro de sí mismo. ¿Cómo así? El fruto de Satanás fue sembrado en Adán. ¿Dónde dice esto? Mire lo que dice, en qué parte de su ser entró Satanás. Y me voy a ir ahora a Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde entró Satanás? Entró en mi cuerpo, en mi carne. Allí habla de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? Mire allí en Romanos 7:20. Si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino ¿quién? Oiga Pablo hablando. El pecado que mora en mí. Y aquí lo contrasté con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Lo que vivo en la carne, Cristo es la incorporación de Dios, pero el pecado es la incorporación de Satanás. Lo que hago lo que no quiero. ¿Y por qué es esa lucha? ¿Y por qué es el cristiano que lucha? Porque en mí, en mi espíritu, está Cristo. Pero en mi carne mora algo más. En Romanos 7, si usted ha tenido la oportunidad de leer Romanos 7, personifica al pecado y muestra al pecado como una persona que puede morar en nosotros. Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Esa persona que mora en mí. Pero no solo lo personifica, dice también en Romanos 7 que el pecado es más fuerte. Oiga eso, es más fuerte que nosotros. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, en contraste, si usted está bajo la ley, el pecado se enseñorea. Es más fuerte que nosotros. Cuando Satanás entró en el hombre como pecado, está gobernándolo, está dañándolo, está dominándolo, corrompiéndolo. Satanás está en los miembros de esa carne. El hombre fue hecho bueno, pero ahora ha llegado a ser carne. Mire lo que dice allí también Romanos 7. Ha llegado a ser carne. Y cuando dice que ha llegado a ser carne, es un cuerpo dañado y arruinado. No es que su carne esté podrida, es la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Mire Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es una lucha. En mi carne no mora el bien. Ahora usted me va a decir, pero pastor, yo desde que nací como cristiano ya a mí ni Satanás me toca. Qué bueno. Qué bueno que usted esté en el séptimo cielo. Qué bueno que usted no esté en esta tierra. Pero todos tenemos una lucha. Y el diablo trata a veces de aparecer de nuevo. Y la carne trata de dominar. Y la carne trae angustia, desesperación, tristeza, dolor. Y a veces el espíritu me dice una cosa, pero la carne me dice otra. La carne está allí. Eso es lo que muestra desde Romanos 7. Desde la caída, Satanás entró el hombre como pecado, está gobernándolo. Hay dos términos que se habla en Romanos. El cuerpo de pecado, que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, porque este cuerpo de pecado tiene que ser crucificado para que nosotros no sirvamos al pecado. Y el otro término que utiliza Romanos es el cuerpo de muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es el resultado o el efecto del pecado. En Romanos 7:24 Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos aquí viviendo en este mundo, estaremos hablando de ese cuerpo de muerte. Hay una lucha constante. ¿Quién me librará? La fuente y el poder de la muerte es Satanás. La muerte es el resultado del efecto del pecado. El cuerpo está debilitado y lleno de muerte. Tanto es así que las concupiscencias están en la carne. Mire lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta semana le decía, creo que fue el miércoles, una frase interesante que aprendí. Dice, el desarrollo y la felicidad de una persona depende de cuánta libertad quiere abrazar. Depende de la cantidad de abrazar la libertad. Si usted hay algo que en su vida lo domina, no va a tener felicidad ni tranquilidad si usted no abraza la libertad de dejar de hacer eso. Si usted sabe que es una costumbre, un deseo, una tradición, algo malo en su vida. Si usted no es capaz de abrazar la libertad y renunciar a eso, va a estar allí. Entonces el desarrollo y la felicidad suya depende de la cantidad de libertad que quiere abrazar. El Señor nos invita a esa libertad que nos dio en el Espíritu y no andar satisfaciendo los deseos de la carne. Que la carne se levanta. Ese viejo hombre que debemos quitarnos el vestido y crucificarlo con Cristo, a veces se levanta. Y a veces decimos, acomodamos nuestra vida dependiendo de la circunstancia. Algo es malo para los demás, pero si favorece a mi familia, si favorece a los míos o a mí, es bueno. Y juzgamos según la apariencia, porque son los deseos. Están allí, la concupiscencia está en la carne. O sea, todos esos deseos, ese cuerpo corrompido es llamado carne allí. La carne es el cuerpo corrompido lleno de deseos. Allí reside Satanás. Allí mora Satanás con el hombre. Satanás y el hombre se hicieron uno. Mire lo que dice Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mediante el segundo árbol, el árbol de la muerte, Satanás y el hombre se hizo uno. Él no está afuera. Satanás no viene y toca al hombre. Él está adentro. ¿Y cuál fue el problema en esto? Que fue tanta la unión que Cristo mismo tuvo que venir y hacerse hombre. Se vistió como hombre en esa humanidad corrompida por Satanás. En Romanos 8:3 dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley antigua fue débil por la carne, porque el hombre no tenía la capacidad suficiente, sí, venía a decir, no mato, listo, no le pego una puñalada, no le pego un disparo, no maté. Pero dentro de sí había odio, rencor, envidia. Era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Cristo se encarnó como hombre, la clase de hombre con que se vistió
estaba allí en una humanidad corrompida. Él tenía semejanza a nosotros en carne de pecado, pero él no tenía pecado. El pecado estaba en el hombre corrompido, pero en Jesús no había pecado. Y en esa condición de hombre condenó. Se vistió de hombre para ir a la cruz, y en esta condición de hombre, donde moraba Satanás, condenó el pecado. Satanás creyó que llevándolo a la cruz, él había vencido. Cuando Dios se hizo en Cristo hombre, se vistió de ese hombre, Satanás creyó que llevándolo a la cruz tendría la victoria. Pero le proporcionó a Cristo la manera de darle muerte fácilmente. El Señor vino, mire allí, no tenía carne pecaminosa, él no la tenía, no había pecado en él, sino que estaba en semejanza de carne de pecado. ¿Y ahora qué pasa? El hombre es liberado del árbol de la muerte. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo, por medio de la muerte, en la cruz destruyó al diablo. Por eso es que Satanás le tiene miedo a la cruz, porque Cristo nos invita a tomar la cruz. Y la pregunta ahora, ¿dónde está Satanás? Satanás está en la carne. ¿Pero dónde está mi carne ahora? Mire lo que dice Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Satanás está en la carne, pero esa carne ahora en nosotros los cristianos está en la cruz. La hemos sacrificado. De esta manera le damos muerte a Satanás en la cruz. Pero la pregunta sería, ¿este es el fin? No, no es el fin. ¿Por qué? Porque la sepultura sigue a la muerte. Después de la muerte viene la sepultura, y después de la sepultura, ¿qué viene? La resurrección. Cristo llevó al hombre con Satanás a la muerte y a la tumba, pero sacó al hombre sin Satanás de la muerte y la tumba. Él dejó a Satanás sepultado en la tumba, lo crucificó allí. Ahora este hombre resucitado es uno con Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Padre, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuándo renacimos a una esperanza viva? Cuando resucitamos con Cristo. Ahora el hombre resucitado, ahora nos han dado el árbol de la vida. Ahora somos uno con Cristo. El hombre fue arruinado cuando Satanás entró en él, pero por medio de la encarnación se vistió de ese hombre y llevó a ese hombre a la cruz y dio la muerte a este hombre que contenía a Satanás. Nuestra carne ha sido crucificada allí. Llegamos a ser uno con Cristo. ¿Dónde está ahora Cristo? En el espíritu del hombre. ¿Se acuerda de lo que vimos hace un momento en la dispensación? Pero el hombre, la carne, sigue luchando. Cuando usted y yo nos alejamos de la cruz, permitimos que Satanás vuelva a vivir. Vuelva a vivir. Cuando alabamos a Dios de nuestro espíritu, vivimos en esta carne, pero aplicamos el principio de que la carne fue crucificada con Cristo y ahora vivimos en el espíritu. Esa es la esperanza que tenemos.
Efesios 2, 5, 6 dice, aún estando muertos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos dio vida con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Ahora, cada vez que la carne se levante, recuerde que hay que dejarla en la cruz. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que vive en mí. Con Él resucitamos y estamos sentados en lugares espirituales. El hombre espiritual percibe las cosas del espíritu. El hombre natural no. Sigue en la lucha. Nos olvidamos muchas veces de aplicar la cruz a la carne y seguir viviendo en el espíritu. Y viene otra pregunta, ¿esto es el fin? Esto no es el fin. La obra de Cristo que hizo allí no es el fin porque estamos en esta lucha diaria. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Crucifique la carne, crucifique sus concupiscencias, sus deseos diariamente. Nosotros vivimos en esta carne, pero debemos aplicar la cruz a la carne y no decir, es que soy humano. No, es que yo todavía estoy empezando en la vida cristiana. No. Cristo hizo una obra completa cuando resucitó por nosotros. Y hay que doblegar esa carne allí en la cruz. Cuando usted se aleja de la cruz, permite que otra vez el diablo tome el lugar. Mire, Génesis, el cuadro allí que comenzamos, nos muestra a un hombre inocente, neutral entre dos árboles. Y toda la vida ha tenido que tomar la decisión por cuál camino quiere caminar. Génesis comenzó con dos árboles, pero Apocalipsis termina diciendo que en la Nueva Jerusalén solo habrá un árbol, el árbol de la vida. El otro árbol, el árbol de la muerte, será echado en el lago de fuego. Génesis comenzó con un hombre y dos árboles, pero termina con un árbol en el centro de la ciudad de Dios y un hombre resucitado como la expresión de Dios. Todo lo del segundo árbol y todo lo relacionado con él tendrán el mismo destino, ser quemados, lanzados al lago de fuego. Hay mucho cristiano que dice, es que hay que hacer el bien. Si yo me porto bien, si yo camino bien, pero la vida cristiana simplemente es tomar a Cristo y vivir por Cristo. Y en segundo lugar, darle muerte a la carne en el cual estaba morando Satanás. Es decir, seguir a Cristo en nuestro espíritu y dar muerte a nuestra carne. ¿Se ha entendido eso? En eso consiste. Hay una decisión que tomar. Estamos entre dos árboles. A Josué también le dijeron, escoja qué camino. ¿Se acuerda que Josué le dijo al pueblo judío? Escoja en qué camino. Los profetas dijeron, escoja qué camino, la vida o la muerte. Siempre ha estado prefigurado en nosotros el tomar una decisión. ¿Escoges la vida o escoges la muerte? Pero esto no es a medias. No puedes ir por la mitad, un poquito allá y un poquito acá. O resucitas con Cristo y mueres a la carne y vives en el espíritu, o siempre vas a estar en una lucha, llevándote por tus deseos y concupiscencias, por lo que a ti te parece. Jesús fue muy claro, el que quiere ser mi discípulo, niéguese. En la cruz Cristo clavó nuestra carne, allí quedó clavada. Ya no vivo yo, ya nosotros como cristianos no vivimos nosotros. El diablo sigue diciéndonos qué camino tomar,
pero la decisión está puesta allí. Estamos entre dos caminos, pero el día que venga Cristo va a quedar solo un árbol, el árbol de la vida, porque dice que aún la muerte será lanzada al lago de fuego. ¿Se acuerdan los que estudian Apocalipsis? Dice que la misma muerte, tú eliges la vida o la muerte. Es una decisión personal. Amén. Vamos a orar. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y gracias por compartir esta mañana aquí. Qué bueno verle a algunos, qué bueno ver a la familia Bahamón Quirós, a la mamá de Juan Felipe, ver a algunos hermanos. Ver a Alberto, no. Betancur, Patiño Betancur, Javier, es que esos tantos Betancur que ya, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta mañana. También Mauri tiene visita, ¿cierto? Bienvenida. Dios le bendiga grandemente. Oremos. Y también tuvimos la visita hoy acá. Dios les bendiga. Dele gracias a Dios, porque Él envió a Jesucristo, no nos dejó solos. Envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y Cristo murió en semejanza de hombre, estando en la carne como hombre, para darle la muerte al que tenía el reino y la potestad de las tinieblas. Allí en la cruz estamos crucificados con Cristo, pero también resucitados fuimos con Él para una nueva vida. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Siempre tenemos allí la vida o la muerte. Cada uno escoge cuál camino va a tomar. La Biblia dice, escoja la vida para que Cristo viva en ti y sea renovado, transformado. Pero si escoges la muerte, va a tener siempre el conflicto de las concupiscencias, los deseos y la muerte misma. Es una decisión personal. Yo espero que todos los que estemos aquí escojamos la vida, porque nadie quiere la muerte. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Si no le has dado lugar a Cristo en tu vida, permítenos tener un momento de oración y permitirte a ti que tomes esa decisión. Porque la vida es de decisiones. Desde el momento que Adán pecó, no fue un acto solo de desobediencia. La muerte entró en el mundo. Satanás moró en el ser humano. Jesús le dijo a los judíos, ustedes son de su padre el diablo, porque el diablo tomó lugar en el espíritu, allí en la carne, del hombre, y el espíritu murió del hombre. Pero Cristo vino a darnos vida, y vino a alumbrar y a renacer y a revivir nuestro espíritu, y por Él somos resucitados. Si usted no ha tomado esa decisión, le invitamos que hoy aclare su vida. Hoy es día de salvación. Hoy es día de decisión. Y permítame pedirle al Espíritu Santo que está aquí, que Él convence de pecado, de justicia y de juicio, que hable a nuestras vidas. Gracias, Dios. Tú estás aquí, Señor. Gracias porque tu Espíritu que está en nosotros, al estar unidos, Señor, en esta congregación, nos hacemos uno contigo, Señor. Tú estás aquí. Tú estás habitando en medio de esta congregación. Y gracias porque la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Gracias por recordarnos que Cristo vino y murió por nosotros. Dio su vida para quitarle esa potestad que tenía el diablo,
quitarle aún la autoridad que tenía sobre la muerte. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. Y gracias porque tú quieres que impartamos nosotros de esa vida, de ese evangelio de vida, a aquellos que no te conocen. Y hoy queremos, Señor, pedirte que si alguno aquí no te conoce, no ha abierto su corazón, que sea hoy día para entender esa vida que tú nos regalas, Señor. Gracias, Dios, porque prevalecerá el árbol de la vida. Cristo es la vida. El Padre es la fuente de toda vida. Y gracias porque tú quieres darnos vida. Tú no quieres que nadie perezca. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Yo te alabo en esta mañana. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Voy a pedirle a aquellos que nos visitan. Allí está la hermana Luz. Atrás tuyo está la señora que está atrás tuyo, ahí inclinada. Ella va a orar contigo. Conversa un ratico con ella. Mauri, tu amiga, vayan y converse con ella un ratico. Ahí está Luis. Y los demás vamos a terminar en oración. Recuerde, hay un plan Andrés de evangelismo. Involúcrese, tome tiempo. A veces evangelizar toma 1 minuto. Es más la distancia que lo que hablamos y lo que el Espíritu puede hacer. Pero vamos a orar también por hermanos como Stephanie, que está enferma, la familia Viera, por el hijo de Asened Estrada. Esta es Asened Estrada. Y terminemos en oración. Yo espero que todos aquí ya tengamos esa vida de Cristo en nosotros. Amén. Y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias de antemano por esta semana que comenzamos desde hoy. Gracias, Señor. Hoy pedimos que la mano poderosa tuya sea sanando la vida de Stephanie, la vida de Juan Daniel, la vida, Señor, de Alonso, el hijo de Asened Estrada, la familia Viera, Señor, gracias, Dios. Y a cada uno de los que están enfermos los ponemos delante de ti. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro médico. Y gracias, Señor, porque ni aún la enfermedad nos separa del amor y el poder tuyo. Gracias por tenernos esta mañana. Y gracias por ese tiempo de evangelismo que hemos planeado. Dispón nuestra mente, nuestro corazón para ser usados por ti. Oramos por esas personas que no te conocen, Dios. Que tu Espíritu sea allí obrando. Gracias por sus vidas. Llénalas de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor. Bendice sus vidas. Como también bendice esta semana nuestro trabajo, nuestra salida, nuestra entrada. Y ayúdanos cada día a recordar que vivimos en tu Espíritu. Que nuestra carne, con todas sus concupiscencias y deseos, están allí puestas en la cruz de Cristo. Satanás ya no tiene autoridad. Y gracias, Señor, porque lo que vivimos, lo vivimos en el Espíritu y en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.